Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a Roberto que nos está acompañando hoy en el foro de graduados. Roberto va a exponer sobre el tema Economía del conocimiento, explorando la frontera. Él es investigador del IEP, UBA, CONICET y de la Universidad de 3 de Febrero en el Centro de Investigación y Docencia para el Desarrollo CIDET. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la temática de agroindustria. Cuenta con una amplia experiencia en docencia, investigación y publicaciones sobre desarrollo económico, políticas, estrategias empresariales y cambio climático. Asimismo, ha realizado actividades de consultoría para organismos públicos y privados, además de una extensa trayectoria en temas de investigación, publicación y expositor en congresos nacionales e internacionales. Sin más presentaciones, lo dejamos a Roberto. Al finalizar, tendremos un tiempo para hacer preguntas. Se van a estar entregando papeles para poder hacerlo por escrito y posteriormente a la finalización haremos las preguntas y la respuesta correspondiente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de que no bostecemos a la hora de la siesta, un día lluvioso en Santa Fe, que invita precisamente a dormir, y además tengo que despabilarlo y como economista no tengo que caer en la tentación de hablar del riesgo país porque si no vamos a ir por otro camino. Independiente de eso y pasando ya, les confieso que cuando dije que sí, era para volver a mis pagos. Yo soy santafesino de esta zona. No estudié en la UNL, estudié en Rosario y después me fui para Buenos Aires y vuelvo habitualmente acá como productor. Esto de economía de conocimiento es un título complicado. Entonces yo traté de armar como 5 bloques. Ahí me sale mi vieja historia de dar clase, explicar antes de lo que uno va a decir. Digo, habrá 5 bloques de comentarios. El primero sobre el concepto en sí, el segundo de eventuales impactos, y cada uno de los impactos sobre la generación de ciencia y técnica, porque la economía de conocimiento está cambiando la manera de hacer ciencia y técnica. El tercer punto que quiero desarrollar brevemente con una filmina es qué es la empresa en la economía del conocimiento, que es una cosa bastante distinta a lo que tenemos en la cabeza, a lo que tenemos más de 60, que era la mole esa. Y ahora la empresa del conocimiento es una cosa mucho más inacible. Lo cuarto que me gustaría mirar es cómo esto funciona en un sector, y ahí me gustaría hacer algunas precisiones sobre lo que está pasando en el agro. Esta cosa de la agricultura de precisión es un campo experimental fenomenal sobre la economía de conocimiento, donde se juntan las TICs por un lado, que ya se hizo mención, más otro pedazo que no se hizo mención, que es la biotecnología aplicada, que también forma parte y es central para nosotros en términos de economía de conocimiento. Último comentario va a ir sobre el rol del Estado en este tipo de cosas. Vamos a los bifes. Primera cuestión de esto de economía de conocimiento. La economía de conocimiento es un concepto que empezaron a usar los europeos por allá por la década del 80, mirando a Taiwán y a Corea. Economías que no tenían recursos naturales y que pegaron un salto fenomenal y que en el curso de una década, 2 décadas, cambiaron la estructura productiva y le apareció un sector industrial fundamentalmente muy dinámico y muy basado en lo que podríamos llamar ciencia y tecnología. O sea, han reemplazado tierra, minerales, etcétera, etcétera, por algo que está en la cabeza y lo valorizaron, ¿no? Entonces, eso arranca por ahí. Y esto es un concepto bien europeo que tiene que ver más con economía de desarrollo y no con otra cosa. El concepto en sí que anda dando vuelta es que no es otra cosa que la valorización comercial del conocimiento y la puesta en práctica en producción de bienes y servicios. Y lo interesante del caso es que en esta visión
el valor agregado ese de que tanto hablan los economistas como una quimera que hay que alcanzar, está más asociado a lo que uno pueda lograr a través de la valorización del conocimiento que en la oposición de algo touchable, algo, es más bien algo inacible, es cómo hacerlo, cuándo hacerlo, llegar en tiempo y forma y demás. Entonces, interesante porque a mí me causa gracia lo de lo académico a veces, ¿no? Soy bastante irónico con estas cosas. Porque el presidente de Acer en el año 92 hizo un grafiquito que lo publicó en una conferencia donde presentó el balance, ¿no? Dice, ¿dónde está el valor agregado en la economía y dónde está la generación de empleo, renta, etcétera, etcétera? Y entonces dibujó la famosa sonrisa, no sé si se llega a ver bien ahí, donde está claro que los primeros pasos de diseño de investigación y desarrollo, de diseño de producto, etcétera, etcétera, son brutalmente altos en valor agregado. Parece ser que hay menos valor agregado. Y el tipo decía, nosotros somos, el presidente decía, yo soy el presidente de Acer, estoy más preocupado por controlar el programa de computación y la red de venta que no el hard, porque el hard de última se hace de alguna manera física, va sobre rendimientos a escala, caen los costos medios y después hay que competir a los pavotes, hay que competir de manera ardua. En cambio, las dos puntas de la sonrisa, que es donde son los lugares donde hay más valor agregado, que es en la comercialización, la fidelización, la marca, etcétera, etcétera, la logística, dicho sea de paso, todo el transporte multimodal aparece por ahí, y en la punta hay muchísimo valor agregado. Entonces, hay como dos lógicas que van de la mano. Esta idea de concepto de valorización de no recurso humano y por otro lado, ahí está el gran valor agregado de la economía. Los dos son origen que vienen de Taiwán y de Corea. Y la ironía sobre la academia es que la sonrisa esa la dijo un tipo que hace negocios. Y después vinieron pila de paper para tratar de medir que la curva de bien. O sea, para medir la obviedad, diríamos, ¿no? ¿Qué pilares tiene esto? Esto tiene básicamente dos pilares. El control de la información y el control del ADN. Que son las TICs, por un lado, que esas sí están bien pegadas sobre el concepto de economía y conocimiento, menos rating tiene la biotecnología aplicada. Esa viene viniendo todavía. Aunque en términos económicos para algunas sociedades sea, por ejemplo la nuestra, y regionalmente más todavía, tenga un peso muy importante. Entonces yo diría, lo que tenemos ahí es tecnologías que son los dos pilares del concepto de economía del conocimiento. Por un lado la tecnología de la información que tiene dos patas en términos de impacto. Yo estoy pensando, para mí esto es cómo llega al PBI. Cuando el PBI se mueve, la economía funciona y la sociedad se desarrolla. Mientras tanto, son papers que están acumulados en los estantes, ¿no? Entonces, digo, en términos de lo que son las vías, cuando uno mira tecnología de la información, hay dos vías. Una es nuevos productos. Yo me siento un poco incómodo porque estamos viendo que cada vez más la televisión va a desaparecer a mano del celular. Y los canales, se mira todo por celular, YouTube, Netflix, etcétera, etcétera, con lo cual hay un área grande de desarrollo de nuevos productos electrónicos, cosa que no teníamos noción hace 20 años atrás. Yo a veces me da la sensación de que los pibes de 5 o 7 años ya vienen con un ADN que debe tener un chip incorporado. Eso por un lado. Y después está la cantidad de software que está dando vuelta, que esos son servicios puros. Básicamente, ¿qué hacen? Acumulan gran cantidad de información, el Zoom ahora es blockchain, en tiempos muy bajos, a costos cada vez más bajos, con lo cual toda la intermediación está con los pelos parados. ¿Por qué? Porque el sistema comercial está crujiendo, dado que la lógica informática va perforando un tema por allí. O sea, lo que se trata es información barata, tiempo real. Cuando uno va a biotecnología, más o menos pasa lo mismo. Hay productos nuevos, le hace leche probiótico, nutracéutico, etcétera, etcétera, o los procesos de producción aplicados a. Ahí viene toda la batería de
cómo acortar el tiempo para hacer el diseño de semillas, ya sea variedades, ya sea de modificadas genéticamente, etcétera, etcétera. Veníamos fantásticamente rápido ahí hasta que hace 5 años atrás aparecieron las las ediciones génicas. Cuando aparecen las ediciones génicas, de vuelta transgenia parece ser va a pasar a segundo plano y vamos en esta nueva dirección. Dato que no podemos soslayar acá, o sea, en Santa Fe, Esperanza, etcétera, etcétera, porque eso es clave a la competitividad regional. Para cerrar el punto, yo diría, estos son como la base de lo que me parece la economía del conocimiento. Ahorro de tiempo, nuevos procesos, nuevos productos aplicados sobre viejos procesos y viejos productos. Impactos. ¿De qué? Nuevos productos. ¿Se acuerdan del Winco? Hay que tener más de 50. Ahora todos tienen Smart, App, no hay delivery que no se maneje de esa manera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos un conjunto de nuevos productos y tenemos un conjunto de nuevos servicios, el primero de los cuales, digo, oteando como está la calle, con lluvia, siesta postergada y Netflix es casi la trilogía perfecta de funcionamiento. Notable porque esto está desplazando toda la industria del entretenimiento. Es decir, ahora nos dimos cuenta que Sting era una cosa fenomenal. El negocio ya no es piratear la música, sino los recitales. Con lo cual los recitales cada vez tienen más gerontes recitando y cada vez menos gente porque el negocio no está en la reproducción, sino que está en la producción y en la valorización de música. Para poner un ejemplo de cómo se crea valor a través de conocimiento puro. Y ahí no necesitamos tierra, agua, campo, etcétera, etcétera. Está esta cosa de los nuevos servicios y está los antiguos productos que reciben el shock de la nueva camada de productos. La vieja variedad de trigo, el maíz Flynn, ahora se ha vuelto Flynn BT, para los que son del palo genético, creo que más o menos está claro el ejemplo. Para lo que era el viejo tractor, ahora se le aplica un dispositivo por el cual se puede autorregular y sensorizar y manejar solo. Con ir a Expoagro o Agroactivo uno se da cuenta por dónde va el mundo en ese sentido. O sea, tenemos como 3 planos donde hay nuevos impactos. Es interesante porque uno cree que esto no pasa acá, pero uno agarra la ruta 70 y con mirar un poquito la ruta 70 hasta Rafaela se da cuenta de que esto está pasando acá, o sea, no es esotérico. Después están los impactos sobre la economía, que como economista tengo que decir que es súper importante, que va a cambiar la matriz productiva, que los países modernos tienen adentro del sector industrial un vector que en el siglo pasado era la industria automotriz, en el siglo actual es la electrónica aplicada, el hard, ¿no? Uno mira la estructura de Estados Unidos y ve que el sector más dinámico dentro de la industria es la electrónica, no es la automotriz, no pasa por Detroit, pasa por el Silicon Valley. Lo segundo, el comercio exterior. Dicho sea de paso, Argentina exporta algo así como 60.000 millones de dólares, de los cuales las estimaciones están dando que 6.000 corresponden a servicios de alta tecnología. Dicho sea de paso, estamos gastando y pagando al exterior por patente, regalía y demás unos 1.300 millones de dólares. Dicho sea de paso, eso es un poquito más de lo que gasta todo el país en ciencia y técnica. ¡Plac! O sea, acá estamos hablando de porotos que valen y de montos sustantivos en términos de recursos. Pero no quería plantear esto mucho más allá. Y después está el tema de cuánto emplean estas industrias o estas actividades en Argentina. ¿Quieren una respuesta honesta? No sabemos. Como todo economista estimamos, tenemos capacidad de contabilidad creativa, a la hora de la siesta más todavía. Se dice que lo que tiene que ver con electrónica y software están empleando alrededor de 400, de manera directa y de manera indirecta, 430.000 personas en todo lo que sean servicios de alta gama. Biotecnología tiene un empleo mucho más bajo en una primera vuelta. Lo que sí está claro que tanto informática como biotecnología pagan los mejores salarios del mercado. Ahora están disputándose con los financistas, pero esto es un problema temporal, esperemos. Pero son salarios. Esto
hay que remarcarlo, son salarios de alta gama, alta productividad. Muchas veces lo que pasamos por la universidad no da bronca porque los pibes no se reciben, sino que en cuarto año cuelgan y ya se dedican a, porque el mercado se los lleva mucho más rápido. Pone de tela de juicio que los pibes son muy rápidos y pone de tela de juicio también cómo formar gente para el nuevo paradigma. Si hay que esperar 4 años, si hay que esperar título intermedio, si hay que hacer la base, cuánto de ciencia, cuánto de tecnología, etcétera, etcétera. Digo, no desde un punto de vista desechando el pasado, pero sí incidiendo o incitando a repensar que estas nuevas maneras de mirar el mundo van de la mano y nos tocan la puerta también al aula común y corriente. Entonces, vuelvo sobre el tema. Eso en términos de lo que podríamos llamar los impactos. Impactos sobre empleo, impactos sobre comercio exterior. El comercio exterior de servicio crece a 2 por 1 respecto al comercio de bienes, a una intensidad mayor, el doble. Y el problema o el tema de impacto sobre la estructura de producción. Cuando uno lo pone en términos más concretos, esta idea de cómo, o este concepto de cómo la idea termina en un producto que en el modelo productivo previo estaba pautado de una manera, parece ser que esta nueva idea de la economía del conocimiento también empezó a impactar. Con lo cual yo voy a pasar rápida revista a 4 puntos que están planteados allí, que es cómo cambia el sistema de investigación, desarrollo, etcétera, etcétera, con las TICs y con la nueva biotecnología y qué desafíos vemos. Segundo, cómo es la fábrica. Tercero, cómo es el sector. Y cuarto, qué le toca al Estado. Yo me crié en el mundo académico, tengo 40 años recibido más o menos, o 38, 39 por ahí. Siempre estaba los que hacían ciencia, los que hacían tecnología, que no se hablaban con los que hacían ciencia, los que vendían tecnología, que no se hablaban con los tecnólogos y tampoco con los científicos. Los científicos estaban siempre incómodos porque les tocaba dar matemática 1, física 1, química 1, etcétera, etcétera, y no tenían, como lo quieren, académicos, participación alguna en la captura de la renta o de calle mojaban el pancito. ¿Está claro? Cuando aparecían los recursos adicionales. Bueno, ese modelo que es conocido como el modelo lineal, donde usted tiene ciencia básica, ciencia aplicada, lo de básica y por qué es básica, eso viene para chiste de otro día. Tecnología, innovación, etcétera, etcétera, da la sensación que empezó a entrar en crisis, pero en crisis severa. Y el problema lo tienen los gestores de las instituciones de ciencia y técnica, porque están matrizadas con el modelo previo y le caen desafíos modernos. Entonces, 3 o 4 temas que aparecen como los mayores desafíos en este plano. Y los voy a pasar rapidito para no perder demasiado tiempo en esto. Primera cosa, da la sensación de que las categorías que estamos usando están sujetas a cierta revisión. Esto de información y conocimiento no empata exactamente con la academia. Hay conocimiento e información diseminada, here and there, como dirían los british, que no están adentro del plano estrictamente académico, pero que crecientemente tienen importancia. No hay peor cosa que Wikipedia. Sí, porque no estamos seguros, pero estamos tentados. Y poner la pregunta que uno tiene en la cabeza en Google nos pasa a todo. Y después va al paper con la formación más escolástica y no cierran a veces las cosas y a veces tienen errores y otras veces tienen maravillosos aciertos o maravillosas preguntas que no estaban. De manera tal que lo primero que entra en colisión es esta idea de las categorías que estamos usando. Yo la verdad que cuando veo a los pibes diseñando semillas, yo no sé si hacen ciencia básica porque están haciendo marcadores moleculares y lo mandan a Corea para que se lo manden en 3 semanas hecho. Yo no sé si esos son científicos y después hacen trabajo de campo. Y cuando hacen trabajo de campo y observan, antes iban los fitomejoradores caminando y ahora mandan un dron. Y el pibe maneja el dron, ¿no? Entonces maneja el dron y la computadora enganchada con el dron, que tiene que ser de alta tecnología y alto caché, porque si no, no logra
capturar tanta cantidad de información, yo me pregunto a veces cuando lo veo funcionando, ¿dónde está la diferencia entre ciencia y tecnología, entre básica y aplicada? Porque funciona más el modelo circular constante que el modelo lineal tradicional. Y a mí me parece que ahí hay una ruptura fundamental en cómo hacer eso que llamamos conocimiento con pretensión de valor económico. Lo segundo es que ese pibe tiene 35 años, usa arito, anda, tiene mochila, habla en un lenguaje que la mayoría de la gente no le entiende, etcétera, etcétera. Y uno no sabe si está trabajando en el laboratorio, está trabajando después de las 2 de la tarde dónde, o a las 3 de la mañana dónde. O sea, el tipo tiene el conocimiento, está en una red y lo llaman. Y parte sector público y parte sector privado. Entonces, el gestor público se pone incómodo porque dice, con fondo público hace transferencia privada. El sector privado dice, si tengo que hacer el contrato pierdo mucho tiempo, además no es demasiado abierto a derramar dinero, con lo cual hace contabilidad creativa de 4 a 6 de la tarde. La nave va, eso es lo interesante. El modelo, espero no incomodar a nadie y transmitir bien la idea, pero el modelo es mucho más dinámico de lo que uno supone y mucho más líquido, más extendido en términos de ese tipo de cuestión. La otra cosa, estábamos acostumbrados en la economía a hablar de clúster, ¿no? Entonces, clúster lácteo queda en Rafaela, porque en Rafaela están las vacas, las mejores vacas, la mejor alfalfa, toda la banana esa, ¿no? Ahora hablamos de clúster en términos científicos. Y el pibe o los investigadores, ¿no? Está conectado con un compañero de Corea a contraturno. O sea, el clúster se deslocalizó, con lo cual, más que tener plata para pagarle pasaje, él lo que quiere es banda ancha y computadora de alta capacidad, porque te hace ciencia y hace tecnología desde ahí. Y quiere tarjeta de crédito internacional, porque si logra facturar algo, monotributo B. ¿Está claro? Con suerte. Bueno, espero no ser agresivo con lo que estoy diciendo, simplemente es una descripción de lo que estoy viendo en términos de cómo está impactando este tipo de cuestiones. Y la otra cosa es que los científicos empezaron a ser demandados. Porque el tipo que tiene que calibrar cualquier proceso biológico ahora se encuentra con que la complejidad del blueprint que venía con la explicación no le alcanza. Lo necesita in situ. Y el que hace los programas te dice, no, yo te mando el enlatado, cualquier cosa llamame. Entonces después aparece, en el mejor de los casos, lo que ellos te dicen un bug. Cuando un analista te dijo, tengo un bug, es sinónimo de hay problemas. Pero esto quiere decir que constantemente hay una retroalimentación entre el que produce y la parte científica. Y si se revaloriza lo científico, nos guste o no nos guste, tenemos que discutir los derechos de apropiabilidad de las patentes, o como quieran llamarlo, que son el reparto del tipo de base, porque si no, que hablan está en la World War Association, estudió no sé dónde en el exterior, se nos va del país. Entonces el tipo para quedarse pretende y desea tener un entorno económico que le permita capturar esas posibilidades. Ya sé que lo formó el sector público. Yo estoy de acuerdo con eso y comparto y apoyo esa idea. Pero ahora vive interrelacionadamente y está demandando algunos mecanismos de captura de rentabilidad. Y finalmente, 2 puntos para no extenderme más. Está esta cosa de que el emprendedurismo ingresó adentro de la facultad. Y está bueno, porque es un semillero de empresas. Y el capitalismo sin empresa no es capitalismo.
Y como ahora las empresas son cada vez más científicas y cada vez menos a la como te podés hacer, menos la don José Fierro, la función emprendedurismo empieza a estar metido adentro del sistema. Y cuanto más joven son los pibes, más rápido encuentran el negocio dando vuelta. Con lo cual, ahí, junto con el emprendedurismo, aparece otro problema que en estos casos, en el caso de biología, es clave. Y es clave para el usuario industrial y es clave para la pata científica, que es el scaling up, el lugar del laboratorio para escalar desde el experimento en pipeta al experimento industrial. Y ese es otro pedazo donde hay un gris entre la academia y la producción en términos de este nuevo paradigma. Digo, apropiabilidad, conocimiento en las categorías, las redes y los clústeres ahora se volvieron internacionales y el conocimiento viaja por Internet. Más que pasaje, todo el mundo quiere banda ancha y capacidad de computación. ¿Cómo es la fábrica? A mí esto me tiene fascinado, ¿no? Porque la fábrica que yo conocí, me inicié en el mundo como organización, en la organización industrial, en la planta de Siderca. ¿Qué hace Graciela? Ella sabe, por eso ahora no puedo mentir. Yo me inicié en el mundo del acero y me magnificaba ver Siderca o Somisa, esa cosa de 1 kilómetro, ¿no? De que todo automatizado. Y ahora voy a las plantas que hacen reactivos químicos y son 20 por 15, todo con barbijo. Hacen investigación con máquinas, están súper conectados y más que la gran empresa es una red de empresas. Entonces el tipo subcontrata, si está en ingeniería en algo biológico, es de bajo contenido en términos de metros cuadrados y y si está en informática, son geniales. Dice, la hora de Bangalore la saben mejor que la hora de Tierra del Fuego, porque operan comprando y vendiendo servicios internacionales. Todo depende del tipo de cambio, porque estos son tradable internacionales. Después, ¿cómo hacen para facturar? Eso se lo cuento otro día. Pero lo que quiero decir es que los tipos arman fábricas de producción que son redes internacionales. Ahora sí me pongo más académico. Viene el qué producir. Todas las fábricas de teoría de conocimiento o de economía de conocimiento se van de lo que está serializado a tailor-made, hecho ad hoc. Y en esto los de informática son geniales. Nunca te van a decir que te van a vender un enlatado que no necesite algo adicional. O sea, esto es lo primero. Si producen, se van de la serie y van a productos que son tailor-made, el asunto es, o lo hacen todo adentro o trabajan en red. Y por lo general trabajan en red. Y cuando trabajan en red, caen de la mano del contrato. Y cuando caen de la mano del contrato, les interesa más el contrato que el salario. Entonces los sindicatos están que chillan porque dicen, estos no son asalariados, o son asalariados, pero son fuerza laboral pensado de otra manera. Ahora, yo no sé quién tiene la razón, lo que sí sé que el mundo está funcionando muy rápido en esta dirección, de operar en red. ¿Dónde? Generalmente tienen un lugar específico donde está la gente que sabe, el lugar donde se sienten cómodos o algún equipo clave. El que tiene secuenciador gana de movida. Y sí, porque todos van al pie. A partir de ahí se arma la red. O sea, algún activo crítico básico que tenga esa empresa o un grupo o alguien con suficientemente chapa y contactos o financiamiento a partir del cual se arma la red. Y eso determina la localización de la empresa. La organización del trabajo es fenomenalmente complicada. ¿Por qué? Trabajan en horarios esotéricos. Si trabajan en biológicos, depende del tiempo que maneja el bichito en reproducirse.
Si trabajan en informática depende del contrato final y el uso horario de la contrapartida que está dando vuelta. Con lo cual, la temporalidad de estos jugadores todo depende del proyecto. Y la empresa lo que hace va armando proyecto con proyecto. No hay cosa más interesante que ir a la oficina de Globant. Porque hay sillones por todo lado, hamacas, jueguito, todo van con zapatillas, etcétera, etcétera. Siempre hay alguien en el lapso de 24 horas. Eso sí, todos trabajan por proyecto. Si no hay resultado, no se cobra. Hay un básico más un fee por productividad. O sea, la vieja idea del salario fijo acá fue reemplazado por pago por productividad. Y finalmente, el problema lo tiene el gerente. Porque el gerente cuando va a buscar plata, va al banco. Y el banco quiere colaterales financieros. Entonces, si usted tiene fierros, el banco te presta. Si usted tiene ideas, el banco no siempre presta. Pero no importa, porque como el banco no presta, si la rentabilidad y el interés es alto, aparecen todos los mecanismos que están bypaseando entre los que ahorran y los que invierten a través de los fintech, que es la manera nueva que han aparecido de financiamiento de este tipo de emprendimientos. O sea, ¿cómo valorizar el conocimiento en tanto y en cuanto tenga una patente? Es relativamente fácil porque se puede, por lo menos hay un instrumento legal y el banco lo puede tomar como colateral. Cuando no hay un instrumento legal como las patentes que certifique la existencia de un conocimiento tan explícito, el problema se vuelve central. Entonces, el grueso de los emprendedurismos tienen el problema del R12. Una vez que tienen la idea, buscaron una ANR dando vuelta por allí, después vendieron el Renault 12 que tenía y cuando tienen que hacer en escala INAPA la parte industrial, ahí es donde está fallando el problema del emprendedurismo de este tipo de empresas. Pero lo que digo es, vayamos pensando que las fábricas de futuro van a convivir los grandes galpones del pasado y las grandes formas seriales tipo industria automotriz y otras parecidas fordistas típicas con este tipo de empresas que son altamente rentables, pagan salarios muy interesantes, están en lugares de lo más esotérico y generalmente no ocupan grandes espacios. Y si ocupan grandes espacios donde la mayoría de espacios no es para producir, sino para recrear, porque si no tienen creatividad, no caminan. Siempre tiene que haber un eje central de algo que los atraiga. ¿Cómo funciona esto en un sector? Me tiene fascinado la Ruta 70. Porque yo me crié en la Ruta 70 cuando era campo puro. Y ahora la Ruta 70 debe tener los primeros visos de agricultura de precisión. Yo lo voy a poner como un ejemplo. Hablé del modelo de ciencia y técnica, hablé de lo que es la fábrica y ahora quiero hablar de lo que es sector, que son los 3 niveles analíticos que recorre desde la idea hasta el producto o servicio final de este nuevo paradigma. Se dice que en Argentina, según datos de ACREA, más Universidad Austral de Rosario, más algún dato que hemos visto a través del censo, que está terminando, agropecuario, aproximadamente un 8% puede considerarse como agricultura de precisión, que es un campo donde se intersecta la nueva biotecnología con la nueva electrónica, más los recursos naturales, más la cantidad de máquinas, fierro y equipo que venían de antes, más lo chacarero, de primera generación y de segunda generación. ¿Digo bien? De segunda generación, ¿no? Entonces, es como una intersección perfecta para hacer algún tipo de comentario. Primera cosa, estamos asistiendo en el tema agropecuario, o lo que hasta ahora se conocía como agropecuario, a los albores de un nuevo salto llamado la agricultura de precisión. Antes el asunto era así, esta era la tierra, incluso con siembra directa, toda la tierra se la considera exactamente igual, se le ponía la misma dosificación de semillas, la misma dosificación de fertilizantes, los mismos herbicidas, y algún pedazo de tierra necesitaba más y se quedaba corto y otro pedazo de tierra le sobraba y nos quedábamos largos. Ahora cambió el paradigma. Viene alguien que mira el rendimiento
identifica que adentro del lote hay distintos rendimientos, hace el análisis de suelo de 5x5 de extensión, identifica cuál es la calidad de tierra, humedad, pH, etcétera, etcétera, fósforo, nitrógeno, y hace la siembra precisa que cada lote necesita. O sea, lo que antes era homogénea la tierra o el recurso, ahora pasó a ser heterogéneo y lo que se adapta es la tecnología. ¿Se entendió? Para que se adapte la tecnología se tienen que adaptar tres cosas: el conocimiento, la máquina y los insumos. Entonces, esto es el esquema de lo que empieza a verse en algunos campos de por acá, que vale para agricultura de precisión, vale para ganadería de precisión, vale para la lechería de precisión. Si uno quiere ir como para Rafaela y pasa por el INTA, se va a enterar de este tipo de cosas. Esquemas que están dominados por tres grandes vectores, donde se intersectan las dos tecnologías informática y biológica. Por un lado hay un conjunto de gente que te dice, este negocio se maneja desde la Big Data. Vos tenés que tener mapeado exactamente el suelo, los rendimientos, la humedad, haces el searching y desde el escritorio decidís qué y cómo. Ojo el piojo, en esta red cada uno que entra moja el pancito, cada uno que moja el pancito se lleva un pedazo de la renta, ¿está claro? O sea, en red, cada vez que juega un nuevo actor, aparece alguien dispuesto a comer la renta. No solo el dueño de la tierra, casi es el menos relevante acá. Acá se trata de producción. Entonces, los que están en informática te dicen, esto, tipo Solapa 4, la gente de la CONAE, etcétera, te dice, este negocio a futuro lo vamos a manejar desde la Big Data y el blockchain. Vamos a tener bases de datos y cuidado porque los centros de servicio en manos de las grandes multinacionales están pensando en un modelo parecido. Te dicen, yo tengo la gran base de datos y te identifico qué hay que sembrar, cómo sembrarlo, etcétera, etcétera, y de paso te vendo todos los insumos. Y si no tenés plata, te lo financio. ¿Está claro? Hagan 10 kilómetros por la ruta 70 y van a encontrar 5 o 6 lugares de eso exactamente calcados de esa manera. Esa es una manera de pensar el problema. La economía de conocimiento viene de la mano del software. Vos hablás con los que vienen de la biología, te dicen, no, vamos por parte. Acá dejamos de hacer semillas, empezamos a diseñar semillas. Es más, ahora empezamos a mirar el bioma completo del suelo. Vamos a ver protozoos, hongos, etcétera, 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 micronutrientes, captura de fósforo, etcétera, etcétera, y todo va a estar determinado por cuál es exactamente el combo perfecto entre inoculantes, se me fue de la cabeza el otro término, inoculante, la cantidad de semillas que necesitan, y desde la biología vamos a manejar el problema. Digo, no voy a hacer nombre de Santa Fe por razones de decoro, pero hay una empresa o varias empresas que están de punta en esa línea. Yo te manejo desde el bioma del suelo. Y después están los tipos que hacen máquina agrícola, que te dicen fertilización variable, siembra directa variable, fumigación variable, etcétera, etcétera. Uno va a Expoagro y ve los picos que tienen un sensor y si reconocen al yuyo colorado, le largan. Y si no, no, se acabó. Entonces te dicen, eso lo vamos a manejar desde la maquinaria de equipo. Cuando uno empieza a pensar en el stock de máquina agraria que hay y en la cantidad de sensores que se le pueden incorporar, los pibes que hacen sensorización empiezan a pensar la cantidad de negocios que hacen y cada uno ahora ya tiene el nombre de HackTech y van a algún foro de eso, etc. De esas hay mapeadas en Argentina unas 1.400. Así como hay riesgo país de arriba de 1.000, pasa lo otro. Digo, eso también ocurre en la Argentina. Sintetizando este problema, yo diría, da la sensación de que acá lo que se está es pariendo un nuevo modelo de producción, en términos de sector, donde permea la biología y permea además toda la robotización de máquina agrícola existente. Últimos 5 minutos. Fantástico. El Estado. Entendiendo como el Estado un dato
o un ente con capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Después revisamos si eso puede ser cierto o no. Y los distintos niveles, porque el Estado también es la universidad, son los municipios, etcétera, etcétera. Primera cosa, y espero no aburrirlo con la monserga, en muchos de estos mercados uno no sabe si el Estado está regulando el mercado o está creando el mercado. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Cuando el gobierno de Santa Fe decide comprar biodiesel para todo el sistema público, no solo está regulando el mercado, está creando un flor de mercado, porque en la cabeza tienen la segunda línea de biocombustibles de segunda generación a través de ligninas fermentadas con bacterias metaneras. O sea, usted no está armando solamente regulando el mercado de colectivos urbanos, sino que usted está armando el mercado de bioeconomía, dicho sea de paso. Entonces, a mí me parece que ahí hay un ámbito sumamente interesante para pensar, porque de acuerdo a cómo se arman esos mercados, después quedan establecidas las condiciones de eficiencia. La segunda cosa que yo quiero marcar es que cuando uno mira la economía argentina, hay una clarísima diferencia entre lo que estamos promocionando y la economía del conocimiento. Es decir, esto viene de mi época de economía industrial pura, ¿no? Uno dice, a ver, ¿cuáles son los regímenes de promoción que hay en Argentina? Autos, armaduría de Tierra del Fuego, régimen de las 4 provincias, San Juan, San Luis, etcétera, La Rioja, Catamarca, para armar lo que hacíamos en la zona central, que la trasladábamos allá, y unas 2.000 posiciones arancelarias que están restringidas en importación correspondiente a los denominados sectores sensibles, léase textiles, calzado, alguna cosa de maquinaria menor. O sea, cuando uno mira el sistema de promoción en Argentina, el grueso de la promoción está pensado sobre el pasado. Y estos sectores, en general, están remando en dulce de leche tratando de armar sus mecanismos de promoción. Entonces, la ley de biotecnología viene lentamente dando vuelta desde hace varios años. La ley del software ahora tiene una instancia superior, pero ya el software factura 6.000 millones de dólares. O sea, es a pesar de o gracias a. La sensación que nos queda es que, en términos para los que vienen de ciencias sociales y quieren ver cómo se va pariendo una nueva estructura y qué relación tiene eso con los sistemas de promoción, da la sensación de que la economía del conocimiento se impone por su propio peso más que por efecto de un modelo de regulación que los ha estado impulsando. Después vienen algunos temas críticos dentro de las regulaciones que están a la orden del día. Los primeros tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Nosotros nos criamos con el sistema de patentes. Y el sistema de patentes lo que hacía era patentaba en su concepto original la creación del cerebro humano físico, una creación física que implicaba una novedad. Y eso fue el sumum del modelo del siglo pasado. Ahora tenemos 2 problemas. Lo que se quiere patentar o proteger preexiste en la naturaleza, pero aislado y modificado. Flor de problema. Entonces, queremos pedirle a la ley de patente que nos solucione un problema de otra complejidad. O le queremos pedir a la ley de derecho de propiedad intelectual que nos resguarde el software, que es bastante más parecido a la música que al Winco. O sea, si no lo miramos en Argentina, miren, los conflictos están en la ley de patentes para farmacéuticos biológicos, básicamente, en la ley de patentes de semillas,
en la ley de patente de genética animal, en la clonación de los caballos de carrera, perdón, no se puede, en la clonación de los caballos de polo, etcétera, etcétera, y ahora estamos entrando a si se puede o no patentar bacterias, recombinadas o no. Eso suena muy esotérico, con darse cuenta de las empresas que andan dando vueltas por acá, uno se da cuenta de que los conflictos tienen la misma matriz en todos los casos, reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Segundo, ¿qué quiere decir leche cultivada? Es todo un problema. O sea, frente a estos nuevos productos aparecen los problemas de los estándares. Y ahí el Estado está regulando estándares viejos, no sobre estándares nuevos. Un biogenérico es un drama. ¿Por qué? Pues ya está aprobado, pero tiene otro proceso. Es lo mismo, pero no es lo mismo el proceso, con lo cual los que están sobre el modelo viejo y quieren mantener la renta del modelo viejo van a ir sobre el modelo anterior y los nuevos van a estar golpeando las puertas, etcétera, etcétera. O sea, el Estado se encuentra con la necesidad de regular un conjunto de derechos de propiedad y un conjunto de normas para lo cual no siempre está del todo preparado. Y por último están los problemas éticos, que van desde la lambada había sido tarareada 50 millones de años en Bolivia y alguien le puso derecho de autor y se quedó con los derechos de autor, a hasta dónde es lícito patentar algo biológico cuyo carrier inicial ya venía, pero que tenía un valor relativo y que solamente si le pones otra cosa o la modificás, tiene un valor comercial supino. Ese es el tipo de cuestiones éticas que estamos discutiendo, dándole vuelta, sin entrar a los problemas de reproducción humana. ¿Está claro? Eso lo dejamos de lado porque es de otro pelaje. Pero para cerrar este tema, digo, dada la sensación de que así como la universidad en su sistema de investigación está asombrada por lo nuevo que le está ocurriendo, también el Estado se encuentra con algunos problemas que no lo tenía en la cabeza. 4 reflexiones finales y nos vamos a tomar la leche. A mí me parece que hay que arriesgarse a pensar con nuevas matrices de ideas, con nuevas categorías. ¿Por qué? Porque si estamos mirando con categorías viejas, seguro que nos vamos a equivocar a interpretar bien el fenómeno actual. Digo, voy a poner un ejemplo. Lo de educación a mí me sigue dando mucha vuelta. No lo tengo resuelto y no voy a ver la resolución del problema por los años. Pero digo, la universidad y la educación, la escuela está matrizada de una manera y los pibes aprenden de otra manera. Y los saberes están condensados de una manera, pero estoy casi tentado a decirle, che, pero el método de estudio y la disciplina mental no me la da Netflix, ni me la da el pibe navegando a las 3 de la mañana. Ese pibe se tiene que matrizar de alguna manera. Pero a mí me parece que hay que abordar el problema con la cabeza abierta y con la necesidad de revisar las categorías. Porque si no, no vamos a entender hacia dónde va la pelota. Segunda cosa, me parece que hay tantas oportunidades como esperanzas. La verdad que cuando uno ve, hay tantos riesgos como oportunidades. Digo, hoy el riesgo país está en 1017, por si no lo saben, ¿no? No sé qué quiere decir y en cuánto nos cambia la vida cotidiana, pero forma parte de la burbuja de los problemas. También es cierto que el promedio del maíz que llevamos levantado son 10.500 kilos, lo cual es un golazo histórico en Argentina, que nos permite cerrar la brecha con Estados Unidos de una manera espectacular. O sea, ese mismo mundo nos está diciendo que hay oportunidades y el modelo no está cerrado todavía. Cualquiera de los pibes hoy puede acceder a hacer investigación de punta, colgarse en equipos de primera,
circula muchísima más información de la que había. Y la segunda es que, o la última es, hay capacidades locales. Eso es muy interesante, porque hay capacidades locales en informática, porque de casualidad, sobre fines del siglo pasado, una camada de economistas, una camada de matemáticos y de científicos duros llegaron a la Argentina de distintos países y establecieron escuelas de matemáticas, escuelas de biología, tenemos 2 premios Nobel, etcétera, etcétera. Si eso fue traccionado en el caso de la biología por la salud pública, a esta altura del partido es sin sentido la discusión. Lo que está claro es que tenemos gente que sabe de biología. Cualquiera de los pibes de la universidad puede leer paper de primera línea de los journals y eso da la sensación de que no estamos lejos. En biología tenemos genética, sabemos de informática y tenemos una mínima base empresaria. Después somos argentinos, ¿está claro? Eso último va de suyo. Pero lo que quiero decir es que esta es una sociedad donde tiene de alguna manera una cierta base y nos queda la sensación de que hay brutales ventanas de oportunidad para completar la sonrisa esa con la que habíamos empezado, donde los sectores que son muy valor agregado o intensivos en valor agregado están muy cerca de lo que es la valorización del conocimiento humano. Muchas gracias.